Tal como les había adelantado en la presentación, hoy en Enfoques Cruzados nos acompaña Fernando Silloni. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto tenerte aquí. Y bueno, y nuestros invitados son Iván La Negra y Jaime de Altaus. Jaime de Altaus e Iván La Negra. Bienvenidos a los dos. Jaime, Iván, bienvenidos. Gracias. Quizá partir de la actualidad para entrar al tema de fondo, el tema de los conflictos sociales. ¿Por qué tiene que ser una tensión permanente? ¿Por qué, si acaso, es un diálogo de sordos o es un diálogo de un lado prepotente, del otro no? En Las Bambas lo que está pasando en concreto es que se ha roto el diálogo en Cotabambas y los comuneros han abandonado la reunión, no han firmado un acuerdo con la PCM. ¿Cuáles son sus impresiones a partir de este hecho? ¿Por qué tenemos que repetir siempre, ¿no?, el San Benito de que los conflictos sociales son así de eternos? Iván. Bueno, en el caso concreto de Las Bambas, se han acumulado problemas porque no es un tema nuevo. Lo segundo es que a los problemas de gestión que ya existían se ha agregado ya situación de incapacidad del gobierno para formar equipos competentes para manejar los conflictos. Y a eso se agregan los temas ya, digamos, de fondo, ¿no?, que tienen que ver con el proyecto, cómo se ha ido pensando el proyecto en el tiempo, el papel que ha tenido el Estado en el acompañamiento del proyecto, el hecho de que las empresas privadas muchas veces han tenido que cargar con gran parte de la responsabilidad de los temas sociales, y cuando por alguna razón ha habido dificultades en ese campo, finalmente es el Estado el que llega al final, ¿no?, a recoger, digamos, las consecuencias muchas veces negativas de las tensiones que hay en la zona. A eso súmale problemas respecto al uso de los recursos que, por ejemplo, provienen del canon, a las tensiones que se generan entre comunidades cercanas por la distinta distribución de esos recursos, y luego la incorporación además de otros actores, ¿no?, que ya son actores interesados, que buscan, digamos, agregar elementos de conflicto para, como dice, jalar agua para su molino, ¿no? Así es. Entonces, cuando todo eso se combina y, como digo, el Estado no tiene una capacidad mínima de gestión, el problema son conflictos como los que vemos ahí. Jaime, ¿qué piensas tú? Bueno, yo creo que hay un problema político, ¿no?, también, en el sentido de que, digamos que el corredor minero ha estado paralizado, bloqueado durante este gobierno en una proporción de días mucho mayor que antes. Entonces, digamos, siempre ha habido bloqueos en el corredor minero. Las Bambas, por ejemplo, trabajaba pues de 365 días del año, dejaba de trabajar 100 días, digamos, ¿no?, por los bloqueos, o menos de 100 días. Ahora, más de la mitad del tiempo, más de la mitad de los días desde este gobierno, Las Bambas no puede trabajar, el corredor está bloqueado. Y está bloqueado porque el gobierno, digamos, despertó muchas expectativas. Es un gobierno que, de alguna manera, políticamente, digamos que participa del gen de la agudización de las contradicciones, por decirlo así. Y entonces hemos tenido dos primeros ministros, por ejemplo, los dos primeros ministros antimineros o relativamente antimineros, aunque Mirta Vázquez es una persona más seria en el sentido que por lo menos trataba de mantener una oficina de gestión de conflictos, digamos, de gestión social más o menos organizada, pero ella misma, por ejemplo, en el caso de Ayacucho, fue y avaló el cierre de las minas, una cosa que no se podía hacer, ¿no? Ella, en el fondo, siempre ha sido pues muy antiminera, muy ambientalista, muy post-extractivista, como le dicen en la izquierda, ¿no? Pero le reconoces la gestión, al fin y al cabo. Bueno, reconozco que por lo menos no desbarató la unidad que tenía. Pero luego entró el siguiente presidente del Consejo de Ministros, esa unidad fue desbaratada, Guido Bellido puso su gente en la... había ya puesto, Guido Bellido ya había puesto algunas personas. Claro, Guido Bellido fue primero. Fue primero, ya había puesto algunas personas en la unidad. Pero en el Ministerio de Energía y Minas hemos tenido al ministro González Toro, por ejemplo, que fue el segundo ministro, un hombre del ala serronista, pero sobre todo el ala de Bermejo, ¿no?, que puso a un señor Marcos Zipán ahí a manejar la unidad, que cambió a las personas, es decir, en general han desprofesionalizado
esas áreas. Había gente ahí que sabía manejar conflictos, que sabía buscar soluciones, que conocía los temas. Los han despedido y han puesto a operadores políticos, pero operadores políticos que vienen de la izquierda, es decir, especialistas no en resolver conflictos, sino en generarlos, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen, más o menos. O el propio ministro que fue a las Bambas, el señor Carlos Palacios, el actual, que dicho sea de paso, él a su vez sacó a Marcos Ipán y puso a otro señor, un tal Tomás Miranda, que sacó a todos los que puso Ipán y él puso operadores de Perú Libre. De Perú Libre, ¿con qué consignas? No sabemos exactamente, parece que una de las consignas es, por ejemplo, apoyar a los mineros informales en sus demandas a las empresas formales, en fin, y eventualmente apoyar la comunalización de algunas empresas o algunos proyectos mineros. Es decir, porque al final esta cosa ha terminado en demandar la nacionalización del cobre, por ejemplo. Tuvimos a Guido Bello sacando tweets, tenemos que formar la empresa nacional del cobre, ¿no? Entonces, todo esto termina siempre en una cosa muy política, pero lo que iba ya para terminar esta parte, el señor Carlos Palacios, el ministro, fue a las Bambas y la primera vez cuando hubo esta invasión y se mandó un discurso en el que se puso de lado de los comuneros, se convirtió en un dirigente comunero, diciéndole al gerente general de las Bambas que estaba ahí que ellos iban a tener la culpa si no resolvían y cosas así. Entonces están de alguna manera o permitiendo que avancen los conflictos sin resolverlos, Cuajones por ejemplo, o los están asusando. Entonces lo que están generando es un enfrentamiento de las comunidades que sienten que tienen el respaldo y pueden demandar hasta lo imposible. No, claro, por supuesto, si yo siento que el gobierno me va a respaldar, yo demando todo lo que puedo, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, creo yo. Fernando. Sí, felizmente yo viví la experiencia del gobierno regional de Ica y hay de todo, ¿no? Hay los aprovechadores, hay los chantajistas y hay las autoridades que asusan a la gente para generar conflicto. Operadores, chantajistas, los que asusan. Y autoridades, politiqueros, bueno hay o no? Politiqueros, ¿no? ¿Alguien bueno hay en el Estado? La mayoría. En el Estado, en Ica, salió el proyecto de mina justa. Los peruanos nos hemos olvidado. No. Exactamente en el mismo momento que Tía María ardía. ¿Por qué salió mina justa y por qué no salió Tía María? Y mina justa salió en paz. A mina justa fueron los antimineros a hacer lo mismo que hicieron en el Valle del Tambo, asusando a la gente en contra del proyecto. Lo que pasó en Ica, modestia aparte, ¿no?, es que el gobernador regional respaldó la inversión, respaldó sobre todo a la policía. La policía, cuando se le respalda, actúa muy profesionalmente. En Ica no hubo ningún herido y menos ningún muerto, ¿no? Por supuesto, no hubo vandalismo, no hubo ondas, no hubo piedras y salió el proyecto y todos contentos. Yo sí creo que en realidad la madre del cordero es el gobierno, ¿no? Cuando el gobierno se pone de Pero lado... en el caso de Tía María que tú dices, perdón que te interrumpa, Sí. en el caso de Tía María que tú dices, ¿cuál es la responsabilidad que tú le subrayarías a Sauer? 11 años y más, creo, del estudio de impacto ambiental. No, yo nada. recuerdo, estaba Yamil Osorio, que era claramente Pero antiminera. antes de Yamila Osorio incluso, ¿ah? Bueno, en mi experiencia, ella estaba en Arequipa y yo estaba en Ica. Por Tía María hubo mucha oposición también, ¿no? Pero simplemente hablamos con la gente, respaldamos el proyecto sin tener autoridad sobre la gran minería. Los gobernadores regionales no teníamos y siguen sin tener autoridad sobre los proyectos grandes, pero simplemente una autoridad política que respalda la inversión y respalda a la policía sobre todo, como que todo se ordena. En el caso de Tía María, claramente las autoridades arequipeñas estaban en contra del proyecto, ¿no? Claramente, y tuvieron la mala suerte de la pésima actuación de Vizcarra, que recuerdo que literalmente se entregó a las autoridades locales. Salieron unos audios, claro. Pero Iván, por ejemplo, ¿no? Lo que coloca en el debate Fernando, que es muy interesante, el ejemplo, la línea de tiempo Tía María, ¿no? Que ciertamente hay siempre, ¿no? De los dos lados vas a encontrar explicaciones, justificaciones, pero ¿por qué? Y esto es una reflexión ya
un poco mirando el bosque, ¿no? ¿Por qué la empresa o las empresas, no todas, pero algunas empresas, se han gestado la imagen de querer solucionar todo con plata? Acuérdate lo de las lentejas, ¿te acuerdas? Esa historia de las lentejas. Sí. O sea, esta visión de cierto empresario, no todos, pero cierto empresario que dice, ¿cuánto quieren? Arreglemos todo con plata, sin mirar quizá que en esa demanda que puede tener operadores, agitadores, ¿cierto? Los hay, están documentados. Pero en el fondo sí hay algo justo que se está reclamando, ¿no? O todos son operadores, Claro. todo es Lo que pasa es que también son conflictos bien diferentes en el tipo Correcto. de cuestiones que están en juego. Hay además diferencias en los actores. Por ejemplo, en el caso de Tía María, sí era un tema importante los antecedentes de la empresa. O sea, la historia de la empresa tenía un impacto respecto a la percepción de los actores. Uno podía discutir la parte objetiva, es decir, si el proyecto era viable o no, pero cuando la empresa ya tiene un problema de reputación, puede generar un problema serio al momento de enfrentar el tema de una eventual oposición a un proyecto. Luego, también otra historia importante tiene que ver con la manera en que están organizadas las zonas del país, ¿no? Normalmente, donde hay una mayor capacidad de organización local, hay también una mayor capacidad de negociación. Pero no todas las personas se organizan para oponerse a los proyectos. Hay una buena parte de los conflictos en donde la gente se organiza más bien para buscar la mayor cantidad de beneficios locales frente a la actividad. Y ahí también se genera a veces una situación que puede ser perversa, porque en lugar de que sea el Estado el que discuta con sus ciudadanos el tema del acceso a servicios, bienes y demás, lo que termina pasando es que se lo piden a la empresa. Y la empresa se convierte en el intermediario, digamos, ¿no? Entre los servicios y la gente. Cuando alguna cosa pasa o hay tensiones, por diversas razones, empiezan ya las situaciones de reclamos y demás. Y lo tercero, y eso sí es muy, muy propio del Estado, no solamente de las empresas, también del Estado, es que casi todos los conflictos acaban en algún tipo de mesa o reunión de acuerdo y se llegan a un conjunto de compromisos. Pero los compromisos se quedan como ahí hasta que nuevamente alguien se acuerda de que efectivamente había un compromiso hecho. Que se firman con el apremio de querer ya solucionar. Y que en algunos esto, casos no son realmente manejables por el Estado. Que ese es un tema que podríamos... Y eso genera un nuevo conflicto. De hecho, muchos de los conflictos son para que se cumplan los acuerdos previamente establecidos en una mesa previa frente al conflicto, ¿no? Y un último tema, ¿no? A veces nos olvidamos de que, digamos, está la actividad minera, la inversión, están los demás actores, pero también se generan coaliciones bien interesantes en los conflictos. O sea, no todos los actores tienen el mismo tipo de intereses, entonces se van agrupando dependiendo de esos intereses. Por ejemplo, de repente Fernando se acuerda cuando se trabajó el tema de la actividad en Paracas. Claro. Una comisión que tuvo que formar con muchísimos actores y no todos los actores tenían la misma visión de las cosas y fue todo un proceso muy largo el llegar a convencer a todos a encontrar los puntos en común que permitiera que el proyecto pasara, digamos. Pero funcionó. Claro. Porque la mirada precisamente incorporó a todos y una visión de la bahía en su conjunto. Esa visión territorial, esa visión de incluir a todos los actores de manera muy temprana, ¿no? No esperar que empiece el conflicto para recién sentarse a la mesa, sino más bien prevenirlo mediante la acción. Iván se refiere al proyecto de la planta de gas de Camisea en Paracas, que también tenía mucha resistencia. Y nuevamente, el gobierno se puso de lado de la inversión, pero por supuesto velando por los derechos ambientales, sociales, y el diálogo funciona. Aquí las cosas se malogran cuando el Estado, en mi opinión, engaña, ofrece, no cumple. Cuando firman temblándole la mano, digamos, firman los compromisos. Y acabo de cruzarme con la ex primer premier, y ella habla, y Jaime también hablaba del cambio recurrente de funcionarios. Entonces, el que firma el acta en una mesa de diálogo, ese tipo va a estar afuera al mes siguiente. Entonces, ¿quién va a asumir la responsabilidad de cumplir los compromisos? Muy mal. La verdad que lo que está haciendo el gobierno, fatal, ¿no? Fatal. Y lo
que peor está haciendo es quitarle respaldo a la policía, ¿no? Con eso ya estamos hablando de fracaso cantado, ¿no? En mi opinión. Jaime, tú señalabas que había todo un círculo pernicioso, digamos, en todo esto, en todo el proceso para llegar a una solución o que se quede todo entrampado. Yo le señalaba justamente a Fernando que ciertamente hay demandas que pueden ser justas, pero a partir de lo que es justo vienen, ¿no?, los cazaprotestas, digamos, ¿no?, los que vienen a darle un sentido de fuego, si quieres, o a enardecer la protesta para que finalmente la situación se extrapole, ¿no? Dice, he leído un dato ahí, 160 conflictos activos en este momento. ¿Tenías ese dato? Activos debe haber más incluso. 160 es lo que se resume. Puede ser, pero viene subiendo, el número de conflictos viene subiendo mes a mes desde el inicio de este gobierno, ¿no? Y el número de protestas también viene subiendo, hay una conflictividad creciente que se va a agravar este año porque con el problema del alza de costo de vida, el problema de que el gobierno no es capaz de resolver el problema de la falta de fertilizantes, no es capaz de subsidiar a los agricultores con la compra de fertilizantes, no es capaz de dar ninguna solución que, digamos, de alguna manera atenúe el impacto del alza, de las alzas en general, ¿no? Y entonces eso va a generar una conflictividad creciente este año. El problema es que el gobierno, de alguna manera, como si estuviera interesado en que eso ocurriera, porque cuando aparece un conflicto, el gobierno dice, no se preocupen, voy a hacer un consejo de ministros descentralizado ahí, ¿no? Entonces está incentivando los conflictos, porque uno dice, uno anuncia un paro regional, que es una manera de pedir que venga el consejo descentralizado, el consejo de ministros descentralizado, ¿no? Entonces los consejos de ministros descentralizados, por un lado, están incentivando las protestas, que se van a producir por los problemas que hay, pero por otro lado aprovecha el gobierno ahí para canalizar esa protesta hacia la Constitución, contra los monopolios, es decir, para agudizar las diferencias sociales, las diferencias políticas en el Perú, ¿no? Es decir, agudizar las contradicciones. Eso es lo que está haciendo el gobierno con los consejos descentralizados. Hoy día hemos escuchado a Castillo, al presidente Castillo, tirarse como un populista cualquiera, como un Vizcarra cualquiera, digamos, contra el Congreso ya, fuertemente, ¿no? Y otros hablan ya contra los monopolios y contra la Constitución, que no permite controlar los monopolios y no permite controlar los... En fin, es la locura, la locura. En un momento en que podríamos estar creciendo pues, 7, 8% con los precios de los minerales y todo lo demás, ¿no? Y específicamente respecto del tema de los conflictos mineros, ahí el problema, digamos, estructural es, valga la redundancia, la brecha estructural que hay entre una comunidad y una empresa minera. Una comunidad es una, digamos, entidad relativamente endogámica que tiene una economía que está a mitad de camino entre la subsistencia y la integración al mercado, con niveles de productividad muy bajos en general, y la empresa minera está en la punta de lanza de la tecnología, del capital, de la inversión de capital. Son dos polos opuestos. Entonces, el gran reto de la sociedad peruana y de la gobernanza, de la gobernabilidad peruana, es cómo integrar esos mundos, ¿no es cierto? Y, por supuesto, esa brecha enorme es aprovechada por todos los que quieren, como tú los has llamado, conflictos, en fin, todos los que quieren ganarse algo. Los asesores, estos empresarios destructivos como los Chávez Hotel, que quieren que cobran comisiones de 40% por asusar para lograr que las comunidades, pues, en fin, para bloquear las carreteras y todo lo demás para conseguir rentas, o los políticos aventureros que quieren, en fin, crecer y acumular fuerza política para las próximas elecciones. Estas elecciones que se vienen van a generar más conflictos porque muchos se posicionan frente a las elecciones precisamente liderando conflictos. Y las ONGs que viven del financiamiento externo, que consiguen señalando que hay conflictos. Entonces yo quiero asesorar
denme plata para asesorar a las comunidades, porque están en una desigualdad estructural precisamente, están en una asimetría muy grande en relación a la mina, y por lo tanto denme plata para... Y entonces esas ONGs, todas ellas son antimineras, ¿no? Entonces si el gobierno, el Estado, no es capaz, si por un lado la empresa minera no es capaz de entender la necesidad de integrarse a la región con esto que llaman ahora valor compartido, es decir, procurar que las comunidades, las familias campesinas se desarrollen por sus propios medios, que incrementen la productividad de la agricultura, de la ganadería, para tener un ingresos crecientes, independientes de la mina, por un lado. Y si el gobierno no es capaz de crear un sistema de gobernanza que permita que convertir los excedentes mineros en desarrollo, ¿no? Es increíble. No vamos a ir a ninguna parte. El canon no ha funcionado, ha generado conflictos, ha generado corrupción. El canon podría haber desarrollado esas zonas hace mucho tiempo, ¿no? Pero el problema es de gestión. Hay problemas de diseño. O de distribución también. De diseño y de gestión, ¿no? Diseño, gestión, distribución. Distribución del canon también está demasiado concentrada en el distrito donde está la mina, y entonces los demás distritos se quedan un poco con menos, y las provincias, en fin. La gestión a manos de los alcaldes solamente lleva a corrupción, se convierte en las municipalidades en botines presupuestales para el asalto de políticos aventureros. Esto no está funcionando, entonces se necesita dar una respuesta integral que suponga el presidente, debería haber un vicepremier, digamos, en las zonas mineras, que articule, que coordine al Estado, entre los sectores y entre los niveles, y que prevenga los conflictos y que coordine con las comunidades. Había una oficina como un viceministerio en la PCM, ¿no? De gobernanza. De gobernanza, pero ¿no? En realidad no es de lo que estamos hablando. Estamos hablando de autoridades territoriales. Es decir, claro, por ejemplo, el corredor minero debería tener una integración, no pensando en los conflictos, sino pensando en el desarrollo de esa zona, y una de sus tareas debería ser mirar la prevención de los conflictos, pero creo que lo que hay que poner por delante es el tema de cómo promover desarrollo integral y sostenible en territorios. Por ejemplo, la Bahía de Paracas es eso, un territorio donde hay múltiples actividades y donde es posible compatibilizarlas bajo ciertas reglas aceptadas por todos. Igual pasa en el corredor minero. O sea, el corredor minero no debería llamarse corredor minero, debería llamarse corredor de desarrollo del sur, en donde una de las fuentes de prosperidad puede ser la minería junto con otras, ¿no? Y también hay que entender que los actores, inclusive las ONGs, de hecho yo trabajo ahora en una, todas tienen agendas diferentes, ¿ah? No es que todas tienen la misma visión de las cosas. Lo que sí es importante entender es que muchas están preocupadas ahora, quizá es un momento más bien de consenso, ¿no? De la pérdida de la calidad de la gestión. Porque sea tu posición sobre la minería o sobre actividades extractivas, si la gestión del Estado cae, va a ser un problema económico, social y político. Claro. Y al final la gente más vulnerable es la que va a sufrir más, ¿no? Porque son los que luego no van a tener beneficios, sea por la renta de las actividades extractivas, o sea por los conflictos locales, o sea por la promoción de actividades inclusive ilegales, porque una de las cosas que también está pasando es que, al revés de que se están generando problemas en la actividad formal, la actividad informal ilegal está teniendo ahora más posibilidades de llevarse a cabo. Los conflictos ya... Ahora, Iván, perdón, lo que dice Iván un poco es que algunas ONGs, no todas, ¿no? Bueno, sería bueno saber cuáles son las que no actúan como digo yo, ¿no? Pero transparencia para empezar. Para empezar, digo. No, pues, no, transparencia es otra cosa. No, digo, ¿no? Hablando de transparencia, ahora han suprimido el AITI. Por supuesto. Cosa increíble, Sí. ¿no? Que además es un ejercicio empresa, Estado y sociedad. O sea, precisamente el tipo de cosas que se necesitaría. Iniciativa ¿no? Internacional para la Transparencia de las Industrias Extractivas. Eso fue un avance que ya tenía como 10 o 12 años de funcionamiento y su gobierno lo ha suprimido. Y además hay que explicar que lo que hace este mecanismo es que se hace transparente la información de, por ejemplo, a dónde va el dinero de la minería, en qué se utiliza. Claro, O sea, hacerlo más transparente. Hacerlo transparente, haciendo honor visible. a la transparencia. Claro, pero mira, creo que hay 2 países nomás que han sido sacados
en esta última vez de la lista, ¿no? Es terrible, ¿no? El Ministerio de Energía y Minas no ha convocado ni contratado al consultor independiente que se requiere para su elaboración. Y lo interpelan al ministro el jueves, ¿no? Sí. ¿Estará esto en las preguntas? No creo. Lo que decía Iván, normalmente, digamos, cuando las cosas han funcionado más o menos bien, hace 3 o 4 años, digamos, el Ministerio de Energía y Minas tenía una buena oficina de gestión social, de gestión de conflictos, ¿ya? Que tenía gente en el terreno que de alguna manera se adelantaba a los hechos, se enteraba de que había un problema en una comunidad, iba, preguntaba, pero ¿cuál es el problema? ¿Qué pasa? No, lo que pasa es que habían prometido que se hiciera esta obra o este asunto y no está cumplido, vamos a ir a... Se movían como locos, viajaban a Lima, hablaban con el ministro correspondiente o con el gobernador regional, si fuese el caso, o con la empresa, si era la responsable, para sacar la cosa adelante. Y no, aguanten, vamos a conseguir. Y lograban. Entonces, eso es gestión de conflictos. Adelantarse, prever, resolver los problemas que se presentan. Eso hacían, más o menos. PCM fue un gran apoyo a la gestión del gobierno regional de Ica para hermanarnos con Huancavelica en el tema del agua, que era un conflicto de 100 años. Entonces, una vez más, ¿no? Cuando el Estado, cuando el gobierno actúa, funciona con profesionales, el diálogo se establece y la paz impera. Pero yo veo muy difícil con estas personalidades, ¿no? Empezando por el presidente Castillo y el premier y los ministros, eso percola, esa agresividad, esa falta de profesionalismo, eso contagia. Y estamos en muy malas manos, esa es mi apreciación, ¿no? Han despedido a todos esos profesionales. A todos, claro. Han puesto... Todo lo que hicieron carrera pública. Gente de Perú Libre, de Cerrón. Operadores políticos que que no saben, no conocen el tema, para comenzar, y en realidad ellos tienen una actitud completamente diferente, ¿no? Entonces han quemado etapas. Entonces, como ya esas oficinas en realidad no sirven, va el ministro, ya no va el jefe de la oficina o el funcionario para buscar un arreglo primero, ¿no? O a copiar información. Va de frente el ministro, queman etapas, ¿no? Entonces se suprime la institucionalidad que existía para gestionar estos asuntos, que en realidad ha sido cooptada, ha sido copada por estos operadores políticos que en realidad se ponen del lado de la comunidad. Entonces, va el ministro, y tenemos suerte si el ministro busca arreglar, porque por lo general se pone del lado de la comunidad y se convierte pues en un dirigente más, ¿no? Eso es lo que ha hecho este ministro Entonces, ¿cómo vamos a salir? Esto es una locura. ¿Es una locura para ti? Sí, además son personas además que tienen una memoria de la institución. Se saben no solamente quién es quién, ¿no? Sino además cómo es que se evolucionó en un determinado proyecto, por ejemplo. La historia del proyecto es muy importante, ¿no? Quiénes son, digamos, los actores y qué roles han jugado en cada momento y qué tipo de problemas, ¿no? Fueron el origen de todo, porque eso es lo que te permite luego construir eventualmente soluciones prácticas a los problemas ya inmediatos, ¿no? Pero efectivamente eso es un problema serio y me parece que es un tema que no tiene solución en el corto plazo, lamentablemente. Además porque la gente que se va muchas veces muy difícilmente regresa, ¿no? Ahora, la naturaleza de este conflicto de las Bambas, digamos, ¿no? Que puede ser después del jalón de orejas que el gobernador de Apurímac ¿no? hoy día ha emprendido contra Castillo justo el día de hoy, el premier se burla y todo lo demás. Al suceder lo que está sucediendo y tal como lo describes, esto puede ser, digamos, una situación que puede terminar contra Castillo, finalmente, porque si no se atienden estas demandas, esto podría ser eventualmente, ya no importan los operadores de la PCM y todo lo demás, si la gente se levanta, se enfada, porque siente, además, que un gobernador regional levante la voz como la ha levantado el día de hoy, no sé qué piensan ustedes, pero no es la situación podría ser un boomerang para Castillo. No es automático porque son problemas que están como fragmentados, entonces cada quien tiene su propia dinámica local. Salvo ocurra como pasó con Huancayo. Claro. Es decir, que la torpeza del gobierno al momento de actuar frente a un conflicto de cierta relevancia
genere un efecto de contagio y varios grupos actúen en conjunto. Pero inclusive cuando pasó eso, recuerdas que fue un tiempo relativamente corto, ¿no? Porque los conflictos están vinculados a temas muy locales, ¿no? Y no hay capacidad de organización, ¿no? Digamos, más allá de ese plano local. Lo que sí puedes tener es un problema localizado fuerte, ¿no? Eso sí puede ocurrir en algún momento dado. Si se pudiera, digamos, manejar de una manera adecuada, evitarías un problema muy serio, pero podrías originar un conflicto que, por ejemplo, lleve a muertes, una cosa muy grande. Creo que eso sí tendría un impacto importante sobre el gobierno. Ahora, hay una gran carencia transversal que es el agua. En la foto de hoy día decía agua para la agricultura de Apurímac, que había algo de un mensaje de esa naturaleza. Y es real, es real. Hoy, inicios de mayo, ya terminó la temporada de lluvias y viene el estiaje, que es bravísimo. Y vamos a tener agua recién a fines de octubre, noviembre entrante, y en el interín se combina lo peor, ¿no? Que es sequía con helada en la sierra. Entonces realmente la gente en la sierra sufre mucho. Y eso se resuelve con reservorios y con plantaciones forestales, eso también lo hemos demostrado entre Ica y Huancavelica. Pero a ver, pues, que el Ministerio de Agricultura sea capaz de construir un solo reservorio es mucho pedir, ¿no? Bueno. Ahí sí yo tengo una crítica constructiva. La minería debería de enfocarse prioritariamente en el tema de agua, siembra y cosecha de agua, para ser más exacto, o reservorios y bosques, ¿no? Y realmente se estaría mitigando una gran carencia, que es el agua en el estiaje, porque agua en la temporada de lluvias nos sobra. Y creo que es eso. Se suponía que ese era uno de los temas, pues, de la segunda reforma Bueno, agraria. la segunda reforma agraria, eso está exacerbando los ánimos. Ha sido hasta hoy una estafa. Yo creo que solamente han puesto el título, El ¿no? título, y peor que el O sea, título. sonaba, ¿no? Históricamente sonaba. bien, reivindicación, todo lo Claro. demás, ¿no? Peor que el título, Pero la pompa. no hay un desarrollo, La ¿no? pompa, ¿no? No, bueno, ¿no? Y Sacsayhuamán, Estrado. eso genera además Fue expectativas un frustradas lanzamiento- que luego puede generar problemas. Expectativas frustradas que incluso podrían ser familiares. Claro. Porque claro, o sea, recuerdan por lo que peleó el abuelo, la abuela, y se pone peor. Claro. Claro. ¿no? Sí. Pero yendo a lo que tú decías, esto finalmente se podía volcar en contra del gobierno. Hay hay un sector que quiere llevar esos conflictos al punto de, como solución, demandar la nacionalización de las empresas. Y eso ya ocurrió. Hablando del agua, en el caso de Cuajone, bloquearon la salida del agua durante 60 días prácticamente y el gobierno no hacía nada. Eso es una cosa increíble. Es decir, a una población de 5.000 personas la dejaron sin agua. Una comunidad que reclamaba algo que no había reclamado en 60 años, ¿no? ¿Qué era? Tierras, Ya. que no les habían pagado las tierras que estaba usando la empresa. Entonces, todos estos temas tienen que ver además con la propiedad, ¿no? Y ahí hay un asunto de fondo, resolver el problema de la titularidad de la propiedad. En el país en general ese es un problema de fondo, pero el gobierno no hizo nada y como esto avanzaba y era una cosa ya, un conflicto sin solución, sin ninguna búsqueda de solución por parte del gobierno, Guido Bellido, y también se sumó lo de las Bambas, Guido Bellido salió con este tuit: nacionalicemos el cobre, hay que crear la empresa nacional del cobre. Y en las Bambas hay un pequeño sector en Chalhuahuacho que está pidiendo también la estatización de las Bambas. Entonces, Ahora, ¿pero no crees que son grupos menores? Mientras más se agudizan los conflictos, hay un sector radical que los ¿Pero tú crees que eso aprovecha. puede aprender en verdad? Yo no lo creo veo, a la ¿no? larga, porque yo me imagino que la gente de todos modos tiene sentido común, ¿no? Claro. Pero hay un sector radical que mueve las cosas de alguna manera y entonces en el gobierno también está ese sector radical. Y entonces no se asustan con los conflictos Más radical, del país, mira, los mira, dejan ser. yo los veo dejan más ser. radical, claro, a Cerrón diciendo que va a imponer la constituyente por una salida incluso no pacífica, que en el gobierno, que más bien yo los veo como erráticos, ¿no? Se van moviendo conforme a quién le salva la vida al presidente con votos en el Congreso para no vacarlo, ¿no? Sí. No sé, digo, los radicales los veo más del lado de Cerrón, Sí. no tanto en el gobierno, ¿no? No,
Bueno, no, pero tienes al ministro de Energía y Minas, que es un hombre de cerrón. Es un hombre de cerrón. Y que ha, como te digo, digamos, copado completamente el ministerio. Pero mira lo que acaba de hacer, ¿no? Con el Eiti, Sí, pues. ¿no? Claro. No es capaz de... Tenemos plazo, ojo, hasta septiembre, ¿eh? Y si no se presenta el informe en septiembre, nos van a suspender ahí sí un año. Lo que pasa es que ese es un informe Según de gestión. transparencia que Claro. en última instancia muestra cómo las empresas mineras pagan impuestos, pagan el canon y en qué digamos, se- las empresas mineras quedan bien en esos informes porque se ve transparentemente lo Ah, que ya, han ya. pagado. Entonces tú dices que es para No, que pues, no se no vea conviene, bien cómo no se va a conviene, ver no bien conviene esa que haya empresa. canon, que caigan esas cosas, no. Sí, eso es lo que Ay, pasa. ay, No es les tremendo. interesa esas instituciones pues, de Occidente, No, de la transparencia occidental. La no. desinstitucionalización es atroz. Sí. Es atroz. Pero tú has tocado un tema muy importante porque es real. Digamos, los antis son los menos. Yo he ido mucho al Valle del Tambo, a Islay, antes, ¿no? del conflicto bravo de Tía María. Y tú sabes, mi sesgo agrícola, ¿no? Iqueño, entonces el tema Ica era el modelo a replicar en el Valle del Tambo, que es un valle soñado, ¿no? Dicen que no hay agua, ya quisiéramos los iqueños tener el agua que tienen los tambeños, ¿no? Mucha agua, ¿no? Lo que pasa es que siembran arroz y necesitan Eso, mucho pues, más yo agua. creo que el sueño era, y ahí estaba parte de la controversia, No, pero, era la agricultura. Pero ¿no? Southern estaba acompañando a un esfuerzo de reconversión del Tambo hacia un valle frutícola de excelencia. Y había acogida. Yo he ido a charlas. Pero había planteamientos a tajo abierto también en un No, momento. no. Yo he ido a charlas de tecnología agrícola con mucha concurrencia que abortaban a media charla porque irrumpían 10 vándalos y por supuesto volteaban las carpetas y hacían destrozos, ¿no? Eran los menos. Yo sí veía una acogida mayoritaria de parte de campesinos, agricultores que estaban dispuestos a cambiar su arroz por frutales. Pero cuando el gobierno no es capaz de responder a lo mínimo que se exige del gobierno, pues se le presentan las oportunidades a estos cazadores de protesta, pues, ¿no? Y vaya que le sacan el jugo a esas protestas, ¿no? Porque se enriquecen de una manera absolutamente oscura, ¿no? Terrible. Tú que has estado en la función pública, digamos, viendo la situación actual, que en verdad es, yo creo que no le veo una solución, es decir, no veo objetivos en este gobierno, ni siquiera macro, mucho menos una intención la más mínima de solucionar los conflictos sociales, pero en el esquema, digamos, como para darle sentido al programa de hoy y sobre todo al tema, ¿cuál sería para ti el camino ideal para, digamos, abordar un conflicto social, darle curso y solucionarlo? Pero que la solución sea realmente integral, es decir, que no quede todo, como dices tú, en el papel, sino pueda hacerle un seguimiento. Claro, hay una etapa que es previa, que tiene que ver con replantear el sentido de los proyectos en general, extractivos, pero también otros proyectos, y ubicarlos en territorios donde hay pues un conjunto de actividades, donde tú tienes que buscar que haya una capacidad de generar bienestar a un montón de actores. Y en ese plano de discusión tienes que tener pues una capacidad estatal de orientar ese proceso, ¿no? En una comisión de la cual formé parte, que vio estos temas, hablaban de planes piloto de ordenamiento del territorio hacia el desarrollo, ¿no? O sea, ordenar desarrollo y territorio, vincular esos dos elementos. Luego ya viene la etapa de la gestión en sí misma, o sea, de la acción frente a una situación ya concreta de conflicto entre actores, ¿no? Ahí tienes el primer tema, que es tener la información temprana de la situación que se origina. Unos problemas que tiene el Estado es que se entera cuando ya la situación a veces está muy avanzada, ¿no? No sé si has visto los informes de inteligencia que tenemos en el país, que han salido publicados, ¿no? Algunas que se han filtrado, este informe de inteligencia,
Sí. Ese tipo de información que reciben los funcionarios, una información de pésima calidad que no te da ningún, digamos, detalle claro de lo que efectivamente está pasando en el terreno. Luego tienes que tener, aparte de eso, equipos en el territorio, o sea, en el terreno. No puede ser gente pues en cada Miraflores, en la oficina no, tiene que estar en cada uno de los lugares con la capacidad de acción y con una capacidad además ejecutiva, y ahí viene creo que lo que mencionaba Jaime, que tiene que haber una capacidad de mando concreto que articule los niveles de gobierno y los sectores. Porque cuando ya entras a actuar en este nivel, tienes que tomar decisiones, por ejemplo, del agua. El tema está en un sector. Y luego tienes el tema de la agricultura productiva, que está en otro lado. Y luego tienes, por ejemplo, un conflicto con el tema del transporte, y eso es otro sector. Y luego tienes autoridades regionales y tienes autoridades municipales. Y entonces todo está fragmentado, ¿no? Si no tienes una capacidad, digamos, que te articule todos esos niveles de gobierno y sectores, no puedes actuar. Entonces ahí está la impotencia de mucha gente que va a negociar, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿y dónde está el responsable? No, no podemos tomar ninguna decisión porque tenemos que esperar que nos digan el ok en donde corresponda, ¿no? Y luego lo otro es, ya, con todo ese esfuerzo que hace de conseguir acuerdos y llegar a ciertos puntos de coincidencia, está la capacidad de ejecución, porque este es el otro elemento crítico, ¿no? Tiene que movilizarse recursos financieros, tienen que movilizarse recursos sociales para hacer que los acuerdos se cumplan. Y eso implica seguimiento de los acuerdos, monitoreo constante. Es un trabajo enorme, ¿no? Por eso que lo que hace mucho tiempo se decía, intentamos contar con un sistema de gestión y transformación de conflictos que maneje todos estos temas de una manera estructurada, ¿no? Claro. Pero yo no creo que nada de esto que estamos hablando está en estos momentos en la cabeza de los que dirigen el gobierno. Necesitas pues una persona, como decía, una especie de vicepremier en la zona que articule, como dice Iván, a los sectores. Pero el tema del canon necesita una reforma, así como necesita una reforma la descentralización y así como necesitamos una reforma política, porque el otro tema es que las comunidades campesinas no se sienten representadas ni siquiera por los alcaldes distritales. Y si no hay un distrito electoral pequeño, uninominal o binominal, en el que la gente sepa quién es su representante, y ese representante pertenezca a un partido político que está, vigente, entonces esa comunidad está perdida en el espacio, no se conecta con su propio alcalde, no tiene un representante en el Congreso, porque no se sabe quién es el representante, los distritos electorales son muy grandes. Se necesita una reforma política que resuelva este problema también, pero necesitas esa autoridad y necesitas reformar el canon. El canon debería... Claro, eso no es fácil porque en este momento lo manejan los alcaldes, ¿no? Entonces tendrías que llegar a alguna clase de acuerdo con los alcaldes. Quizás darles algún, no sé, si ellos que acepten trasladar parte, por lo menos, del canon a una especie de autoridad ejecutiva que pueda llevar adelante un plan de desarrollo integral para cerrar las brechas en la zona, ¿me entiendes? Con un gerente y con un plan. Entonces, si le dices al alcalde, oye, pásame la mitad, y si tú me pasas la mitad o las 2/3 partes de tu canon, yo te doy más plata de otro lado, no sé, alguna clase de incentivo. Hay que resolver el problema del canon, porque el canon no, digamos, la minería ha generado 50.000, 60.000 millones de soles en canon, desde que existe. Y eso no se ha convertido en desarrollo realmente, sino en desarrollo muy parcial, ¿no? Entonces estamos desperdiciando una gran palanca. Sí, el ejemplo de institucionalidad ejecutiva eficiente es los Panamericanos. Y no quiero ser políticamente correcto porque no puedo serlo. Hay que quitarle las competencias a los alcaldes y a los gobernadores regionales para una autoridad autónoma se encargue, por ejemplo, de toda la problemática del Valle del Tambo, otra de todo el corredor minero, porque no funciona. Los alcaldes roban, no saben ejecutar, cambian cada 4 años, los ministros cambian cada 2 meses, no funciona el Estado peruano. Entonces, ¿por qué no replicamos lo que sí funcionó? Panamericanos, por ejemplo. En Panamericanos le quitaron a los alcaldes toda la tramitología que solían entorpecer toda obra en general, ¿no es verdad? Y salió perfecto.
Salió perfecto, con una autonomía. Ahora, pero depende en qué, ¿no? Y salió perfecto, con una autonomía. Ahora, pero depende en qué, ¿no? En qué le quitas y en qué no. Bueno, casi todo, ¿no? Pero te dirían pues que eres un centralista. No, al contrario, soy más descentralista que ellos, ¿no? O sea, realmente no es para traerlo al Lima, es para llevarlo a Purímac, para llevarlo al Tambo, es súper descentralista, pero eficiente, es la única diferencia. Repito, hay que replicar el éxito del diseño institucional de Panamericanos, ¿no? ¿Por qué se hizo algo bien en el Perú? Enorme, ¿no? Porque fue enorme la obra de distintos tipos, no solo fueron estadios, fueron un montón de tipos de obra y funcionó. Así es. ¿No? Los permisos, todo funcionó. Tenemos que hacer una pausa y regresamos con la parte final ya para aterrizar y sobre todo ofrecer planteamientos de qué hacemos, ¿no? Porque el título dice justamente conflictos sociales, tensión permanente, y la tensión parece que no se agota. Sí. Así es. Pausa y regresamos. Hey, este es tu equipo, son increíbles, pero no puedes dedicarte por completo a potenciar sus talentos por la excesiva carga de tareas administrativas que tienes. No te preocupes, llegó Book, el software de recursos humanos que conoce las necesidades de tu empresa. Con Book podrás trabajar desde el pago de sueldos hasta el desarrollo profesional de tus colaboradores. Deja de usar varios softwares y centraliza todas tus tareas en un solo lugar. ¿Qué esperas? Únete a la transformación digital. Con Book crea un lugar de trabajo más feliz. Nuevos Galaxy Serie S22. Rompe las reglas. La Universidad de Cambridge ha desarrollado un robot que es capaz de saborear la comida, producir alimentos y modificarlo al gusto de cada persona. Este chef robot, que en un primer momento se diseñó para hacer tortillas, ahora puede saber si la comida está salada o le falta un poco de sazón. Sus creadores ahora trabajan para conseguir que la máquina sea capaz de imitar la masticación humana para fines médicos. Samsung ha lanzado el nuevo Galaxy S22 Ultra. Este equipo cuenta con blindaje de aluminio y con protección Gorilla Glass Victus que lo hace resistente a caídas y rayones. Además, tiene un sistema de cámaras profesionales con inteligencia artificial y Space Zoom. Posee la innovadora tecnología Nightography, lo cual hace que se obtengan fotografías y videos nocturnos de calidad profesional, nítidos y brillantes. Y cabe resaltar que es el primer Galaxy que cuenta con un S Pen incluido, con latencia mejorada para que la experiencia de escritura sea mucho más precisa y natural. Conozcan más sobre este smartphone en samsung.com.p/S22. Nuevos Galaxy Serie S22. Rompe las reglas. Sillonis y quien les habla, Jaime Chincha. Justamente, ya para entrar a aterrizar el tema, estábamos comentando en el corte comercial con Jaime, que bueno, el gobierno hoy no tiene un rumbo, y mal que bien, la gestión de Mirta Vázquez en la PCM, claro, el incidente de Ayacucho es una excepción, pero ciertamente mantenía ciertos cuadros que le daban un manejo mínimo, pero le daban un manejo a la gestión de conflictos sociales. Y te estaba comentando justo de una caricatura de Andrés Ederi,
que fue muy comentada en su momento, en la que Mirta Vázquez estaba con un traje de bombero, estaba con los restos propios de haber pasado por el fuego, y atrás el presidente Castillo en una plantación, podría ser de maíz, estaba con una antorcha y estaba encendiendo la pradera, ¿no? De ahí venía un poco el tema. Entonces, esa caricatura, a propósito del comentario, me ha hecho recordar que es el propio presidente, y lo que tú decías también va en ese sentido, ¿no? El presidente, su entorno más cercano, es quien de alguna manera agita esto, porque hoy lo escuchaba en Apurímac decir, y tiene además gestos mal copiados, porque Chávez era un gran orador, mal que bien, pero esto de, ministro, me lo resuelve ahora, ¿no? Señor alcalde, eso hacía Chávez, pues en aló presidente, ¿no? No sé qué más decir. Es decir, no encuentro siquiera un mínimo de coherencia o de manejo institucional que, con todos los errores que uno le pueda criticar, Mirta Vázquez lo venía haciendo bien. No, es un desastre, ¿no? El gobierno, lamentablemente, y es un tema que hacemos un seguimiento constante ahí en transparencia, en diversos sectores tiene estándares pésimos, ¿no? En gestión, y eso no es nada, ni una novedad, ¿no? Y el origen de eso es que entienden el gobierno como una distribución entre sectores, ¿no? del poder, y una repartición de ese poder entre aliados políticos, ¿no? Sin ningún tipo de preocupación por que sean personas idóneas ni que tengan un pasado pues íntegro, ¿no? Y en el campo de los conflictos eso es fatal, ¿no? Como las cosas que ya hemos señalado, ¿no? Y lamentablemente, hasta que posiblemente no haya un cambio fuerte en la conducción del gobierno, eso va a continuar, ¿no? Fernando. Bueno, yo creo que Castillo va a caer, ¿no? Él está cavando su tumba y semana a semana está más enredado, ¿no? Y más débil, y yo creo que es cuestión de semanas o meses y caer. Aquí lo importante es el qué viene después, ¿no? Por eso yo estoy tan de acuerdo con Jaime. El Estado tiene que reformarse, ¿no? Y tiene que haber una reforma política también para... Y bueno, la ciudadanía tiene también que asumir su responsabilidad, ¿no? La ciudadanía eligió a Castillo, ¿no? Y eligió a todos los presidentes que hemos tenido, ¿no? Yo sí creo que se requiere una reforma radical, una revolución moral en el país y una revolución de diseño institucional. Yo creo que la regionalización fracasó, la municipalización fracasó, ¿no? Y la politización de la gestión ministerial fracasó. Entonces, repliquemos lo que funcionó, que son las autonomías. En materia económica tenemos un gran ejemplo en el BCR, y en materia de infraestructura tenemos un gran ejemplo en el diseño institucional de Panamericanos. Hay que inspirarnos en esos dos casos exitosísimos de instituciones estatales para generar bienestar y desarrollo. Las regiones no lo van a hacer, los municipios no lo van a hacer y los ministerios peor, ¿no? Entonces es una revolución institucional y moral. En medio además de una debacle institucional. Bueno, aprovecharla, ¿no? No recuerdo una debacle. Porque es una debacle, sí, es una debacle institucional y hay que construirla desde las cenizas, ¿no? El problema de esta debacle, de este asalto al Estado por parte de Perú Libre y de las distintas cuotas que ofrece pues el presidente, donde están los chotanos también y otros, es que no solamente copan con personas que son absolutamente no calificadas, sino que los buenos se van. Y como tú decías, se van y ya no regresan. Entonces se está produciendo una descapitalización muy seria del Estado, ¿no? Que ya tuvo un primer momento cuando Alan García rebajó, recuerdan, los sueldos de los funcionarios públicos, de un acto demagógico. Ahí se fueron varios. Alan II. Alan II, sí. Pero de todos modos el Estado, algunos sectores han mantenido un cierto nivel pues de tecnocracia más o menos seria, que es la que de alguna manera todavía en algunos sectores está resistiendo, ¿no? Pero hay muchos en los que se están produciendo fugas de talentos
y se están fugas de buen personal que ya después no se puede recuperar, y se está yendo mucha gente del sector privado también, y los capitales están yendo. Entonces el país está siendo asolado en buena cuenta. Entonces aquí el problema es el gobierno, es Castillo, ¿no? Y eso nos lleva al problema, a la pregunta de qué vamos a hacer. Los líderes, digamos, de la oposición, por ejemplo, no se reúnen entre ellos. Y tampoco dan mucho la talla, ¿eh? ¿Ah? Déjame decirte, tampoco dan mucho la talla, ese es el problema. Porque acuérdate el año 2000. Acuérdate el año 2000. El año 2000, la oposición de entonces limó asperezas, trazó un plan, logró unirse y hubo una salida política. Ahora, ¿qué salida política era hay? mucho más grave el asunto, ¿no? Porque tenías los Vladivideos y todo eso. No, me refiero a la madurez política, claro, eso me refiero. Pero digamos, ahora, ¿no? Si tuvieras un Vladivideo, yo estoy seguro que se produce automáticamente esa reunión, ¿no? Si tuvieras algo equivalente, pero no se puede poner, ahí me parece que es un error poner en el mismo nivel el Ejecutivo, el Castillo con el Congreso, ¿no? El Congreso es malo, porque en general los Congresos son malos, pero no se compara con el daño que está haciendo pues el Ejecutivo, ¿no? Aunque el Congreso también, sobre todo el Congreso anterior, las leyes que aprobó fueron un desastre. Enfoque de género, transporte informal. De acuerdo. Dejan mucho que desear, Jaime. De acuerdo, pero digamos, la solución finalmente se va a tener que encontrar en el Congreso a este problema. Y ahí está fallando la capacidad de coordinación entre los partidos de oposición para encontrar una estrategia única, una salida a este problema, ¿no? ¿Pero no crees que primero debería ser una reforma política? También, paralelamente. Paralelamente. Porque les ha dado lo de la vacancia y ya parece el cuento del lobo. Bueno, en la Comisión de Constitución se están trabajando algunas cosas, ¿no? Me parece que todavía le falta un poco de integralidad, pero están trabajando la bicameralidad, están trabajando la reelección, que eso fue pues un daño profundo a la institucionalidad peruana. La reelección congresal, ¿no? Claro. La reelección congresal. Con la reelección congresal y también de alcaldes y coincido contigo. Claro. Están hablando, hay proyectos para reducir el tamaño de los distritos electorales en diputados, etcétera. Hay varios por tercios también puede ser. O renovación por mitades del Congreso. Esos planteamientos ya se han hecho los Yo creo que así, con esa reforma, ya se podría pensar en algo más integral. Completamente de acuerdo. Claro. Porque creo que la oposición ha actuado entre vehementemente y torpemente, corriendo desde el primer día por una vacancia, y han quemado la figura, pues. Salvo, como dices tú, que aparezca un Vladivideo, ¿no? Claro. Cosa que veo. Sí, pues, que improbable. aparezca algo de esa naturaleza, ¿no? Pero bueno, así estamos. Esto ha sido Enfoques Cruzados, hemos hablado de conflictos sociales y al final hemos terminado con el que podría ser el gran conflicto nacional, ¿no? Que haya un relevo en la presidencia, que es algo que, de acuerdo a lo que viene apareciendo y de acuerdo a la desazón de la gente, puede ser un camino, pero ciertamente ahí discrepamos, mi tocayo y yo. La oposición, a mi juicio, no da la talla, ¿no? El presidente mucho menos. Es decir, creo que hay una crisis de los dos poderes, del Ejecutivo y del Legislativo. Pero bueno, habrá más tiempo para seguir dialogando. Fernando, ha sido un gusto estar contigo hoy en la mesa. Iván La Negra, Jaime de Altaus, Iván La Negra. Gracias. Que tengan ustedes muy buenas noches. Quédense en la programación estelar de Canal N.